Hola, saludos ahí a todas las personas que nos siguen en esta página de Mixtepec Tradiciones. El día de hoy nos encontramos jueves, día de plaza acá en Santiago Cuxtlahuaca. Es un pueblo, ¿no? Es un municipio que se encuentra acá en la región de la Mixteca Baja. Y pues ahorita venimos a tomar pulque. Hay pulque todavía, ahorita son como a la 1 de la tarde, ¿no? Y lo bueno es que vine a buscar pulque y hay todavía, ¿no? Este pulque viene de allá de una agencia, ¿no? De San Juan Mixtepec, que se llama Mesón de Guadalupe, y pues pueden pasar a probarlo acá los días jueves y viernes, día de plaza, ¿no? En Santiago Cuxtlahuaca. Y pues vamos a probarlo a ver qué tal sabe, ¿no? En verdad sabe riquísimo. Ya cada semana paso a tomarlo, ¿no? Pero pues el día de hoy vamos a grabar un poquito donde lo estamos tomando. Tanto dice bueno ni bilbuena, ya dice Oscar, página Facebook, Choco va bueno, chigan de bueno. Toma que no ven acá, tú sabes, ven acá, tú si no que bici. Así te daba su show de sí. Ya ye, bueno, o que ya viña. Bueno, espía si sara, ya no espía si sara yo, así te daba su show de yo. Y ya bici jueves que ya ver ubi yo que ya vio. Jueves si viernes era yo no que viña. Y si no ni ya tiña. Dice doña si con buena. Pues estamos buena batiña, meso la primera sección así, la otra chiquiña, ni bueniña, la cual bueni dice lo aña, o bueni dice la cuya bueniña, chiña y chiña cuando gaba chica. Y chiña, ini tu tu kita sabio kita, banyak hanya, jangan dice lo, aja jangan tu nanti nolu tu bira, para segan tu jangan susah con cerveza u coño. Sa niña ni cha reciclado ahora va yo así dura tan dice ahora tú yo ahora va yo ahora cha tú niña ya we ta tú ya reciclado ahora va se sido con ya tú niña tú ni tú guau tú bici lo Hola, buenos días. Apenas llegué tarde, pero. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo con la venda? Bien. Ahorita es jueves, ¿no? Por lo del Día de Muertos, ¿hay más movimientos o es igual? Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Bueno, pues ya. Pues qué bueno que le está yendo bien. Ahorita la veo, ¿sale? Sale, sí. Hola, saludos ahí a todas las personas que nos siguen en esta página de Mixtepec Tradiciones, a toda la gente que nos vayan a ver. Pues el día de hoy estamos acá en Santiago Cuxtlahuaca
venimos a grabar lo que es jueves, día de plaza, ¿no? Son 2 días, jueves y viernes, pero en esta ocasión venimos hoy jueves, día de plaza. Y ya huele a Día de Muertos, la verdad, por la flor de cempasúchil, ¿no? Y las velas también, ¿no? Las ceras también, hasta de lejos ya el miel, ¿no? Ya huele, pues, todo lo que se pone en el altar, ¿no? Ahora que viene lo que es Todos Santos, ¿no? Ahí para las personas que quieran comprar velas, ¿no? Hay diferentes velas, ¿no? Acá vemos lo que es como más amarillas, ¿no? No sé, tiene un nombre, pero se me olvidó su nombre. Y aparte es la vela, ¿no? Que se hace con la cera orgánica, ¿no? Ya hay mucho lo que es miel, ¿no? Miel orgánica también. Convencional también ya hay bastante, ¿no? Y acá tenemos todo tipo de velas también, hay ceras, hay resinas, ¿no? Lo que es copal, hay un poquito de todo acá con este amigo que está acá. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. A ver si nos puedes platicar un poquito de las velas, veo que vendes. De caja mi esposa. Ajá, sí, lo pasé la otra vez y dije voy a pasar de nuevo. Ahorita que viene Todos Santos. Tenemos vela de a kilo a 90 pesitos, la de a kilo, la de medio kilo a 45, la de 3 por kilo, 4 por kilo, 5 por kilo, 6 por kilo y 10 por kilo. Tenemos lo que es copal de 20 pesos, de 50, de 100, de 200, el kilo a 600. Tengo incienso, tengo miel criolla, esta es la criolla y esta es la comercial. Esta es la que ocupamos mucho para comer con chayote, calabaza. Ahorita que viene lo de Día de Muertos, ¿no? Mucha gente, bueno, más acá en la Mixteca, ¿no? Se acostumbra uno mucho a comer lo que es chayote, ¿no? Con miel. Calabaza. Calabaza también y todo eso. ¿Cuál es la diferencia de la orgánica y la...? Pues de que esta es criolla, es más que nada de que esta la ocupa más como que para el altar, como Para el altar. más devoción. Está más caro, ¿no? Sí, es más cara, sí, porque es de mayor calidad. Mayor calidad. De hecho, esta también es de calidad, nomás que sí es como que más de fábrica. Más de fábrica, Ajá, ¿no? es más de fábrica. Pero de hecho tengo las dos. ¿Cuánto el litro o La criolla a 200 el litro. 200? ¿Y la otra? A 90. Sí hay bastante diferencia, Sí, ¿no? sí, hay diferencia. Un poquito más de la mitad, ¿no? Ajá. Pero ahora sí que hay veces, por la economía, a veces muchos prefieren No, un poquito más, barato, ¿no? Ajá. Sí, amigo. Y estas velas, veo que son diferentes colores, no sé cuál es la diferencia. Pasa que ahora sí que, como dices, que por el tiempo y las tradiciones, pues muchos prefieren este color. De hecho, este color es para Mixtepec. Ya sé. Toda la zona de Mixtepec, Tepejillo, por allá. Ah, ya. Quieren este color. Y ya de Coicoyán, Peras, quieren el amarillito. Ajá. De hecho, tengo este también que es un poquito más, como que más opaco, más chimequito. Igual también la llevan mucho para Coicoyán. Sí, ahí Mixtepec, pues yo que soy de allá, pues prácticamente agarran de esta, pues. Ajá. Como que quieren más lo más natural, igual miel y todo, o orgánico, ¿no? Para Mixtepec, de Sí, hecho. claro. ¿Qué precio tiene uno? Esta a una a 15 pesos. 15 pesos. Ajá. ¿Y la grandota ahí? A 90. 90. 90 sí es la de a kilo. ¿Y la gente sí que te compra por Sí. mayoreo? Ya sea desde docena hasta 8, 10, 15 docenas. ¿Tienes algún local o para que la gente te No. encuentre? ¿O acá Y no? aquí nomás y
jueves y viernes en esta calle, La En esta Lázaro. calle. Y sábado, domingo, lunes, martes y miércoles en Las Letras. Las letras En Las ahí. Letras vamos a estar, ajá. Dale, pues, Mañana, de hecho, igual estoy en Las Letras. Allá está. Ajá. Ah, pues muchas gracias, amigo, por platicar un poquito y nos vemos ahí. Gracias por su Claro, atención. sí. Hasta luego, buen día. À tôi có chuyện này tao luôn tao chỉ với những con nhà đã qua ít tí chứ sao đây cái qua ít tí nhà tôi nhà chỉ sao tao rồi nhà bà chỉ kiếm tí sao đây cái này xin anh nhà số ra bị xí đồ tao con này đã qua với nhà rồi yo cái nhà bà đây cái nô rồi nhiều quá bà tôi nó chỉ trông với na ni qua với na nhiều số bị có với na nhiều yo số bị có với nhà sao qua mình sẽ biết là nhiều quá chỉ trông với na qua chỉ coi rằng chỉ sao chỉ nhà mình sẽ cả bác sao nhiều quá ta cái này là ta nhiều là nô rồi bây giờ nhiều là dạ vì có là mấy số bên nào nhiều tôi nó nhiều nó bị qua chỉ cho tôi quay cho nhỏ rồi ta tôi chỉ kỹ nhá chỉ nhiều người quay nhà rồi xíu con nào thì là ni tôi nó ta quả nó con người ta quan này là cố xí con nào ni sao số quả con người ni ta tôi xem là ta ni xí số con người này là giờ tôi con tôi xí đi nô luôn tôi nó nhà nhiều đi nô tôi nó nhà tôi xí chụp cua là giờ tôi nó nhà tôi nó sao vậy sao tôi ni số ni nhà đi nô nó bị ta sao tôi nó số nhà tôi xí chụp cua bị là ni là ni nhà sao là nó大概你路问到东西几把子，问你几刷几呀？因为那是比较几刷了，关注按多些耶，但农生农多些，你农多些耶，加伢个子，就是讲问那，贵州那牛问那牛，什么一个问那牛，要什么一个问那，伢这种个问一下比哟，叫我都弄嘛，叫我都弄在今年一弄，啊，贵州牛了自己没说一下比带弄的，没说地弄多比，都讲这。就是那你个一丢了啊，四些个站位呢，都能用满地弄哟，这位呢都能用满呢，你啥干弄哟呢？啥时候拿来生啊整？像第二我都弄呀，呀，如果都呀，啥个经呀，经济路都弄呀，都把自己的要啦，你现在你呀，在家去呀，在家去，你现在你个呀，这弄呀。呀，都弄为伢的弄了，我二十些个站了，伢我咋个弄到路里，都个东我了，二十就二个那习惯，结果弄了就弄给二十些习惯，这样要一个俺伢一点几刷钱用完了，是个几刷，这的是我这个在这个在这高手为伢也经济有高伢所以3万角了，你现在你伢要伢，你现在你把这个到时候你说伢一起多了，伢。Adiós, échale ganas. Platíquenos un poquito de lo que vende. Mire, pues tenemos aquí vela amarilla de todos los tamaños. Hay de a kilo, de a 2 por kilo, de a 3 por kilo, de a 4 por kilo, 20 por kilo. Sí, por kilo. Tenemos de varios tamaños. Ahorita estaba yo preguntando ahí en el otro puesto y me estaban comentando, ¿no? De la cera orgánica, ¿no? Ajá. Hay pueblos que prefieren más de ese tipo de velas, ¿no? Y hay pueblos que prefieren de estas. No sé si con usted hay esa diferencia o... Sí. Pues ahora sí que va en costumbres de cada pueblo. De cada pueblo. Gustos de cada persona. Porque hay una vela que es más negra, de cera negra. Ajá, cera negra. Hay una que pues usan más la cera blanca. Cera blanca, ¿no? ¿Cómo se llama? Parafina. Ajá. La de parafina. Pero sí, la mayoría, la que usan es esta, de la amarilla. Amarilla. Es la que más acostumbra. No, que se acostumbra. Sí. La gente que viene a comprar acá, más o menos se da usted cuenta de dónde son, qué pueblos son los que usan esta. Bueno, toda esta parte de acá de Coicoyán, Peras, acá de Carrizal, de la región Triqui. Pueblo, ajá, usan de esta. De esta. Sí, a donde usan pura negra es en Putla. En Putla. En Putla usan de la vela negra. Ajá. Y la usan muy grande. No sé, como de 1,5 metros por ahí así. La vela. La vela. Putla y esa cañada para allá es donde usan pura vela negra. De esta no. De estas casas. No, De estas no. acostumbran. Sí, es lo que estaba yo preguntando ahí. Igual me estaban diciendo, ¿no? De que de este color se usa más por Coicoyán, ¿no? De peras, Sí, todo ese rumbo. región de Y la otra que es como más orgánica, un poquito más negra, ¿no? Sí, es más Esa se usa, bueno, ahí en el puesto, según que se usa más para la gente de San Juan Mixtepec y la gente de Tepejillo.
Y así como dice usted, ¿no? Cada pueblo tiene sus costumbres, ¿no? Cada persona también tiene diferentes costumbres, ¿no? Y tradiciones depende del lugar, ¿no? Sí, Ajá, hay una parte de acá de Coicoyán que ahí la cera, que es aquella, la cera esa, Ajá. que para hacer la marqueta, esa la hacen en chiquitos, la cortan y la ponen al sol para que quede blanca. Ah. Y hacen sus velas así blancas. Langas. Ajá, pero es de esta cera. De esa, Pero ¿no? sí la Sí, porque igual es diferente, ¿no? cortan, sí, y ¿verdad? la tienden al sol ahí 2 o 3 días, algo que Para que quede blanca. para que Y hacen pierda sus el... velas blancas. Ah, ya, Sí, ya. o sea, hay muchas costumbres diferentes lugares. ¿Usted es de acá, de Xtlahuaca? No, yo vengo de Oaxaca. De Oaxaca. Ajá. Ajá. Y ahí también es diferente, ¿no? O casi es igual. Es pura cera amarilla. Amarilla. El ámbar. El ámbar, ajá. Su nombre es el ámbar. El ámbar, ¿no? Es el ámbar de este color. Color amarillo, ¿no? Esta cera. Ajá. Sí, pues muchas gracias por platicar un poquito y pues ahí pasamos la otra semana, ¿sale? Gracias, ¿Sale? gracias, Que tenga buen día. Hasta luego. Así como pudieron escuchar, ¿no? Ahí en los dos puestos que pregunté. Allí está ni sigo ni yo. Hasta ni qué tal. Ah, se yo. Daga ni ni sigo ni todo no con ni na. Un con video. Ah, ni sigo. Ando ni sigo ni. Ah, no. Yo voy para Guyabi. No ni ya. Saya ta singin daga dong se sini ya. Tu ka ja. Ba tu yo ko ba Guyabi. Guyabi sa tu ya. Pero sa ni ka tu puesto ni ba kui niya. Nga ichilo, nga skina ra nya, ka ja tu ini gol ke guya bi ba si, tu ini wa ba san jwa da kwa na. Ah, cha guya bi. Ani wa ni ran da ka ni so ni zo wa ji ni. Ma gu ran no ni za ni ke na ta ba. Ta ji wa ji ni ya nhỏ ji. Cangrejo ji wa ji. Ani wa ni ra nya. Ya, jadi tu iloran tak pasal ini ame ini ya, ya sakit. Sakit. Ah, nanti itu ini. Saya tak kan isu sesini atas kira. Asing sasi kitinya, kiti apa sihnya, kiti binya. Sah. Jangan apa sih? Asama. Betul ni sama. Tapi ni sisonya. Jatuh no kitinya, jucha na aja sih sasi kitin sisa. Sama. Kau sih kali. Kau saya balas sasi kitinya, caluan. Nasa kita kau ni. Ani balik tu saya jasannya lah, ni bos solurannya. Nanti kita tuan enggak tuki. Ahí la doña que estaba ahí es una paisana, ¿no? De ahí, de una de las agencias de San Juan Mixtepén, de allá de Cangrejo, pero pues prácticamente ellos viven acá también, en San Diego Xtlahuaca, y pues le estaba yo comentando si ellos compran o qué es lo que hacen con el chilacayote, ¿no? Y me estaban diciendo, ¿no? De que pues ellos lo cultivan, ¿no? Y también ella me estaba comentando, ¿no? De que pues saben mucho mejor chilacayotes que apenas están saliendo, ¿no? Las que del año pasado como que pierden sabor. Chapulines y tomates.
De este lado de Tlahuaca, la verdad, sí, hay mucho lo que es papas, ¿no? No sé si la gente lo cultiva o lo traen de otro lado, ¿no? Pero sí he visto como que hay mucho lo que es camote también, ¿no? Hay mucha venta de tomatillos, bastante gente vende tomatillos, no sé si lo cultivan acá, la verdad, pero sí se ve que pues acá en estas amigas como que esconden, la verdad. Creo que les da pena salir, ¿no? En el video, pero pues... Ya hay lo que es tejocotes también, ¿no? ¿Verdad? Sabe riquísimo en ponche, ¿no? A veces mi hermana lo prepara, ¿no? Todo lo que es en tejocotes, en verdad sabe riquísimo su ponche. Pues en toda la región mixteca, ¿no? Siempre escuchamos mucho, ¿no? Lo que son las chilenas, ¿no? Diferentes chilenas. Acá en la región mixteca baja, pues se escucha mucho lo que es la chilena con violín, ¿no? Igual por allá por la mixteca alta también se escucha más chilenas también, más como que con bandas, ¿no? Ya, ta don chi weni kuni la kwa tu kuni sinani ya. Tikai kini, ji soal tu nwe konyo kini la kwanjo anashi ko nya tikai kini ya konyo kini ya. Ya, nyo wana spiao ki ya wi ji la. Ya, ji soal ta tu ya no da kai no ka zo la. Yo ra kwanjo anashi nani konyo kini shi ko na ji so. Ya, sin jo a konyo kini tikai su me konyo tu tu wa shi na kana ku carnita tu. Sinani yo ra. Ko ki weni da kwa weni ri no. Cuánto a buen si na niña, buena sabática y ando de eso. Qué bonito se ve esta pareja, ¿no? Agarrándose de la mano, ¿no? Porque en este tiempo como que la mayoría de la gente como que ya le da pena, ¿no? No sé si porque hay suplentes ahí que vayan a ver, ¿no? Por eso como que es muy raro ver a las personas agarrándose la mano, ¿no? Pero pues hay felicidades ahí a esa parejita, ¿no? Que andan muy contentos y agarrándose ahí de la mano. Hola, ¿qué andas haciendo por acá? Vendiendo. Con razón ahí vi a tu mamá y dije, ¿y su hija dónde? Ahora ya la robaron por ahí. Aquí estoy. ¿Y ahora por qué no te da pena y la otra vez sí? ¿Quién sabe? ¿Qué andas vendiendo? A ver, platícanos un poquito. Chile verde, tomate, cebolla, naranja y agua de chilacayote. Y ahí creo que tu mamá ya no tenía agua de chilacayote, creo. Es que se lo trajo. Este tipo de tomatillos, ¿ustedes lo siembran? Lo compramos. Pero digamos, ¿la gente de esta región lo siembra o dónde lo traen? Porque he visto mucho que acá en días de plazas hay mucho lo que es tomatillo. Porque hay otro también que es como más amarillito, ¿no? Igual. Esa también como que mucha gente lo compra. Sí, lo compra.
Sí, sí. Esos verdes, la mera verdad, saben muy feo. Es que eso sí que viene Sí, ¿no? de Puebla. De Puebla, ¿no? Sí, aunque estén grandes, pero tú, híjoles. Su salsa sabe muy feo. Más diferente y esto. Estos se ve, ¿no? Y creo que son más como criollos, ¿no? Sí. Y hasta lo huele uno, porque he pasado ahí en los puestos y huele como a dulce y todo eso, ¿no? Sí. ya me imagino la salsa ahí, ¿no? Ah, ¿cómo están, David? Da ganiso ya, tong sabi ra ya, en chi go da na ko ni sa buena acá, tong sabi buena acá, tong David, buena ñor, buena ño. Chiconia, ya qui, si tiene naso. Tiene aqua a beso tanya. Chico pepino, ya oco. Chingua, sinya. Ala. Yeña. Tikumi. Sinya, chico ve chiquiti do yo. Cha ni sina niña, que te cuiti ahora aña. Kan che sa su tu no cuánto a ti no ahora aña. Ayo ta ina chi quizá. Ah, ¿qué sabes? Ticarule. Ari ya no ya tu no vigas a ti tu no ya ni. Cha sí dei. Chacha, kaya, chacha. Ajá. Ajá, kaya. Ta su yo ta ina tu no chi sa aña. Ya que ti sabi. Ari che tu no ya aña. Tu no caño sa ti la ka chi sa ta ki du na. Ah, chica que te va a chacha. Susanga beña no, siga chacha. Ari che ya tu no cuaran na. Ña no abi shiga chacha. ¿Qué será? Chaña, engaña. ¿Sabes qué china? Se chita no pio yo vi. Kira. Ajá, ni kaya en sueño. Cállese. Ani está buena acá, no vas a usar un chico. Saluda. Pues no, lo que sea. Te vas a esconder ahí como. ¿No? Otra vez sin mes. No, otra vez. Vamos, otra vez. La ventaja de venir un poquito más tarde, no es como estas horas a las 12 por ahí del día, es que puede uno grabar todo lo que la gente vende, porque ya cuando viene uno temprano, graba uno más gente, no hay bastante gente, pero el problema es que casi no puede uno grabar bien lo que venden los comerciantes, ¿no? Y así que hay menos gente, pues es un poquito más fácil de grabar todo lo que venden. De este lado es donde hay mucha gente vendiendo todo lo que tiene que ver con carne. Son carnicerías, ¿no? Y pues ahí para la gente que le gusta mucho comer lo que es chicharrón, carne de puerco, todo eso, pues ya. En esta carnicería siempre he pasado a grabar, ¿no? Tienen muy buena carne también. He entrado a comprar también ahí para la gente que quiera venir a comprar en esta carnicería y con nuestra amiga. Lo pueden hacer. En verdad está riquísimo la carne que vende ella. Tôi chỉ quên cái qua nhà con nhiều thịt cầy sao đó bán cho nhà xin anh thịt cầy xin con nào chỉ sao là cô giàu quên ta qua quên nha nó nào ở nhà bán cho nhà con nhiều xin con nào chỉ sao thịt cầy giờ này sao tôi chỉ quên sáng nhà xin anh nhà tốt tu nào thịt cầy luôn. Hola, pues acá ando otra vez grabando. Un poquito más tarde, pero pues acá andamos. A ver si nos puedes platicar de nuevo cómo se llama tu carnicería. Ay, carnicería Don Mario. Don Mario. Es en este local, ¿verdad? Sí, aquí en el centro. ¿Todos los días trabajan? Todos los días.
Hola, buenas tardes. ¿Quieres taquitos, amigo? Hay suadero, chorizo, enchilada, cabeza de res. Acá en Santiago Cuxtlahuaca hay diferentes tipos de panes también, ¿no? La verdad no sé su nombre. Hay muy poca gente vendiendo lo que es semita, ¿no? El pan de semitas pues ya se da más allá en la ciudad de Tlaxiaco, ¿no? Y pues acá pues es menos, ¿no? La gente que vende lo que es pan semita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ando grabando para mi página y no sé si nos puede platicar un poquito de tipo de pan que vende. Ah, sí. Pues de hecho la semita es de panela y viene de Tlaxiaco. De Tlaxiaco. Ajá, y este es pan de canela. Este lo hacen en Huajuapan. Con guapa. Y igual, es un pan delgadito y es con panela igual. Viene de Huajuapan. Y este pan que está acá, es de Tecomastlahuaca. Tecomastlahuaca. Ajá, y ahí está el pan blanco. Igual es de Tecomastlahuaca. ¿Este es el que ponen en el altar o es Ajá, diferente? ese ¿La grandota? Es uno más grande que ocupan para hacer el mole. Ajá. Ajá, ese. Y también se puede ocupar. Este es chico, pues. Sí, chico, ya ¿no? sea que sea para preparar el mole o para tomarlo con el champurrado. ¿Y acá en Tlaxiaco no hacen alguna variedad de pan? Acá en Cuxtlahuaca, Ajá. sí, ahorita van a empezar a hacer el pan muertito. Ajá. Y en la fiesta de julio sacan un pan que se llama labrado, Ah, que es preparado con pura panela. entonces, acá se prepara lo que es todo lo que tiene que ver con pan de muertos. Así es. Sí, porque ahorita todavía no se ve, ¿no? A lo mejor, o ya hay gente No, vendiendo. sí, ya hay. ¿Ya hay gente? De hecho, en el parque hay en ese pasillo se ponen, pero va a ser de estos días en adelante. Adelante, ¿no? Ajá, Porque ya sí, que sí. se acerca. ¿Es de acá? Sí, soy de acá. Ah, mi página se llama Mixtepec Tradiciones y a veces paso y él voy a preguntarle sí, es lo que un es. poquito porque esto pues ya vi que es semita, ¿no? Semita, ajá. Dije voy a preguntar, a lo mejor la gente ya lo hace de este lado también, No, de hecho viene de Tlaxiaco. De Tlaxiaco. Es original. Sí, ajá. Ajá, aquí no hacen de esos panes. Ajá, porque también ahí veo que hay otras personas que, por ejemplo, un señor de Tamazulapa hace ese pan, pero no es el mismo sabor y no es el mismo pan. Tiene que ser original. Sí, es que en cada lugar la gente ya sabe Así es. qué es lo que le mete y cómo Sí. para que sepa. Sí, porque igual un señor hizo el de Tamazulapa en conejito, pero o sea, todo es muy diferente. Sabe diferente, Tiene ¿no? que ser original. Sí, tiene que ser original porque la gente ya sabe qué los ingredientes y todo eso. Igual tengo mole de Santa Rosa. Este es mole. Ese es mole de Santa Rosa, está muy sabroso también. ¿Tiene algún nombre? ¿Es mole negro, mole rojo? No sé cómo lo llaman. Mole picoso nada Mira, más. picoso. Sí, el tradicional Aparte es de acá. el mole negro, El ¿no? mole negro es dulce. Dulce, ¿no? Ajá, sí. Pero ese es normal, el picosito. Picosito, ¿no? Porque esta región pues Ah, se es puro come picosito. picosito, ¿no? Pues muchas gracias por platicarnos sí, a y usted. nos vemos ahí la otra Que semana. vaya Sí, hasta luego. bien. Sí.
¿Eh? Ah, es un día de plaza, cualquier persona puede grabar. Ah, puede serlo, no se preocupe, salir. ¿Usted vende esto? ¿Tamales? Ah, platíquenos un poquito qué tipo de tamales vende. Ah, vendo tamales. Es que como vengo de Mixtepec y cada pueblo lo hacen diferente. Ahorita estaba platicando con la doña que vende pan y vende semitas, y la semita es de Tlaxiaco, ¿no? Le estaba yo platicando un poquito, ¿no? De si acá en Tlahuaca qué tipo de pan hacen, ¿no? Y ella me estaba diciendo que preparan más lo que ahorita que viene el Día de Muertos, pues es lo que la gente prepara, ¿no? Pues aquí preparamos el tamal de rajas, verdes, de mole rojo, Mole rojo. de salsa roja. O sea, de mole, ¿no? Ah, de mole. De mole, porque a veces ahí en Mixtepec preparan también tamales de mole, igual también, pero hay otro tipo como salsa que le echan epazote, no sé qué le echa usted. Pasote. Ajá, hay un tipo de salsa que preparan allá en Mixtepec, no es mole, pero es salsa, pero le echan epazote y sabe riquísimo. Por eso dije, voy a preguntar también, porque cada pueblo, No, porque cada quien tiene su sazón. sí, cada es diferente, y mi página se llama Mixtepec Tradiciones, vengo de ahí de Mixtepec. Y a veces mucha gente me sigue por la comida y todo eso. Ajá, por eso cada viernes o cada día de plaza vengo a grabar un poquito, ¿no? Porque para la gente también que se dé a conocer en nuestro lugar todo lo que nuestras tradiciones, culturas, gastronomías, y a través de redes sociales se da mucho a conocer, pues. Ya, y por eso vengo a grabar también. ¿Sales un poquito? ¿Sales? Está bien. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rosa Julia Coronel Marín. Ah, pues muchas gracias por platicar un poquito de las tamales, ¿sales? Sí, que te vaya bien. Ahí como pudieron escuchar, ¿no? Y ver una señora que estaba vendiendo, no sé si totopos, la verdad, pasé nada ni la estaba yo grabando, ¿no? Pero me empezó a decir, ¿no? De que por qué la ando grabando y que me va a demandar, ¿no? Que no puedo andar grabando. Y sí le contesté, ¿no? Le digo, pues estoy grabando lo que es Día de Plaza, ¿no? Y cualquier persona puede grabar Día de Plaza, ¿no? No ni la estaba yo grabando también porque nomás pasé y se molestó la señora, ¿no? Pero pues lo bueno es que estaba la otra señora ahí vendiendo tamales, ¿no? Y pues ya ella me habló, ¿no? Y ya volteé a preguntarle, ¿no? Que nos platicara un poquito de lo que vende, ¿no? Qué tipo qué variedades de tamales, ¿no? Y ella muy amablemente ya me empezó a platicar, ¿no? Y es bonito eso, la verdad. Creo que de eso se trata, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Dar a conocer nuestras tradiciones, nuestras culturas, ¿no? Cada lugar es diferente y es bonito, ¿no? Pero siempre va a haber una persona, ¿no? Que se moleste, ¿no? De que pues pasa uno grabando y se molesta. Saludos. Pues yo no voy a ni si la niña sábado si la yo va sin data va es que habrá y ya nunca hay na chico ya tú no ya sa ti ka saludo ya ti ka su ¿verdad?
Si na niña, todo que nata y niña gara ni sume tu intenta matu ni ya son dirán. Saga cha có đi à cũng gài quay chỉ số tu nó ăn nó ăn con tao rồi cha anh xin. Khi ya biểu là nó cứ con tao vậy tu lugar público vậy tu. Khi ya vậy tu ni sume tu ingai tao ta sa rồi nha. Yên nó tu ta vậy nha. Nhà tụi tôi cho ra tụi quan tao vậy ta. Nên ni nhà tụi nó sẽ có cuộc sát con này thì tụi nó cho ra tụi lugar público vậy. No kia vivir ana ni con trataba ni su meto na trataba si na niña yo na trataba solo ji ye kia vi peño buena skia ji so de este lado ya podemos ver que ya hay flor de cempasúchil, ¿no? Desde la semana pasada vi que ya hay flor de cempasúchil y no sé qué Ah, ¿tú vendes la flor de cempasúchil? ¿Qué precio lo vendes? A 20. ¿Lo siembras o algo? Es que tengo una página y ando grabando, ¿no? Ahorita ya veo que ya hay todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos. ¿Lo siembras? Ahorita vas a... Bueno, te voy a grabar. ¿Vas a vender más? Ahorita veo que vendes poquito. No sé si... Ya que llegue el día, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Dónde? En Nontepec, ¿no? Acá arriba. Fui a grabar hace como 2 años, creo. Ajá. Mi página se llama Mixtepec Tradición. Ajá, así como... Ya si las veo por ahí, pues ya. No se escondan, ¿vale? Dale, gracias. Sí, gracias, hasta luego. Sí. ¿O qué otra cosa? Bueno, platícanos, ¿qué otra cosa vendes? Porque veo que vendes frijoles, totopos. Totopos, frijol, chile, tomate y cebolla. Y el tomatillo, no sé si lo siembran o es criollo. Es... Sembramos igual lo que sembramos, tomate, la flor y el chile. Y Por- ya la cebolla lo sembramos. Y el Por- epazote también lo sembramos. Porque aparte es el tomatillo como verde, ¿no? Que no sé si de Puebla, no sé de dónde lo traen. Es más grande. Ajá, y esa, bueno, mi mamá ha comprado, ¿no? Y su salsa sabe muy feo, la verdad. Ajá, está dulce, ¿no? Sí, sí. ¿Y los totopos ustedes lo hacen? Ya mañana otra vez. No sé, platícanos qué tipo de maíz es. Veo que es un maíz rojo, no sé. Rojo y nuevo. Nuevo, Rojo, nuevo. nuevo. Y también hace blanco, el nuevo y el amarillo. Ah, ¿cambia el precio cuando es nuevo y ya maíz? No, ¿Es igual? nomás depende del tamaño, si está un poco grande. También la otra vez me encontré una señora de Santa Rosa, Axtlahuaca, ¿no? Se llama. Y ella vende, pero creo que vende diferentes precios. Creo que depende de... Hay uno que viene con sal, creo. No sé, pero... Aparte viene de Sunny, Ajá, y aparte Toto. todo. Sí, porque me platicó un poquito ahí, la encontré allá en Ixpantepec Nieves. Ya dije, voy a preguntar. Bueno, la mayoría de los dos son nuevos y dos por otro. ¿Qué precio lo das? Pues uno le damos a 4 por 50 y al otro 4 por 50. ¿4 por 50? Ajá. Y al otro 3 por 50. 3.50. ¿Está un poquito más caro el rojo o cuál? ¿O cuál es la diferencia? Este está más chiquito y el otro. Ah, nomás por el... Ah, por eso. ¿Y los frijoles? ¿Qué variedad de frijoles son? El frijol, pues lo sembramos igual. Pues igual lo sembramos. ¿Cada fin de semana vienen? Cada fin de semana. ¿Se hablan mixteco? Digo, para que nos platiques un poquito de tu mixteco, ¿no? Porque yo soy de Mixtepec y cambia un poquito, ¿no? Y sí me gustaría grabar un poquito, ¿no? Tu variante, qué es lo que vendes y todo, para que la gente sepa también. Yo lo hablo un poquito, pero me da pena. ¿En serio? ¿Sí nos puedes platicar un poquito o...? ¿No? Sale, pues muchas gracias por platicar y nos vemos la otra semana, ¿sale? Sí. Ahí las muchachas son de Santa Catarina, Nontepec, ¿no? Y pues qué bueno que pues, nos platicaran un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que venden, ¿no? Y me estaban comentando, ¿no? Que ellas siembran lo que es el tomatillo,
chile también ellos lo siembran, ¿no? Y es bonito eso porque es más orgánico, ¿no? Saludos. En esta calle es donde hay comerciantes, ¿no? De la región Triqui. Ahorita porque ya es un poquito más tarde, pues ya como que ya están levantando sus puestos, ¿no? Pero pues toda esta calle es de la región de este lado, ¿no? De la región Triqui. Esta variedad de plátano, pues hay bastante de este lado, ¿no? De Justlavaca, esta variedad de plátano, ¿no? Y en Tlaxiaco se vende más la otra, ¿no? La más común, ¿no? Como la que está hasta allá, ¿no? Ese tipo de variedad de plátanos es la que se vende más allá en Tlaxiaco. Hola, ¿usted vende acá? Sí. A ver si nos puede platicar un poquito de lo que vende. Pues vendo cañas, plátanos, chiles, de todo un poco. De todo un poquito. Estaba yo viendo la variedad de plátanos que venden allá. No sé cómo se llama. Es que, por ejemplo, acá tengo. Ah, sí. Tengo nano, manila, o no sé, el más común es el manila, que todos gustan de esta receta también. Ajá. Este rojo también, ¿no? Sí. Esto es variedad de plátanos. ¿Dónde vienen? Porque, bueno, he ido en Tlaxiaco a grabar y casi no hay. No. Hay más lo que es eso. Casi Tabasco. ese donde sea. Ahí es lo que hay más allá. Y acá en Cuernavaca veo que hay más variedad de frutas, ¿no? Verduras acá. Sí, por lo regular viene, todos dicen que Copala, pero en sí Copala no. No. Es de Unión de Los Ángeles, de Yutazaní o de Tilapa. Tilapa de ese lado bien. Sí, porque nomás de este lado veo que vende mucho esa variedad. Y, ajá, igual veo mucho. A ver, ¿qué otra cosa vende? Pues, ¿Pan? Sí, de todo un poco. ¿Y las cañas dónde lo traen? La caña viene de Malpica.
¿Dónde? Pucla. Pucla, de este lado. Ahí lo consume. De ahí me la trae. Ahí la traen. ¿Es de acá? Sí. ¿Habla mixteco? Ya no. Sí. Esa se llama Tabasco, dice, ¿no? Sí, porque esa es donde se lo venden. ¿Y lo del tomatillo? ¿Es criollo o...? Creo ya lo se mira. Sí, es que a ver, siempre paso acá, cada fin de semana vengo a grabar. Sí. Y pasa uno donde hay mucho tomatillo y el aroma. Porque hay, allá en Tlaxiaco casi no hay de estos. Se mete mucho lo que es, que traen esos verdes grandísimos. Híjole, sabe refresco salsa. En verdad siempre le digo a la gente, porque tengo mi página y siempre recomiendo qué cosa pueden comprar acá y qué cosa pueden comprar. ¿Sale? Pues muchas gracias, ¿sale? Gracias y gracias por seguir la página, ¿sale? Ahí la veo la otra semana, ¿sale? Ajá. Pues ahorita ya la mayoría de la gente ya levantó su puesto, ¿no? En esta calle pues se pone toda la gente de la región Triqui. Y pues ahorita estaba comentando acá nuestra amiga que estas variedades de plátanos, ¿no? Pues se siembra más de esta región, ¿no? De la región Triqui, de la Mixteca Baja, ¿no? De este lado. Y pues, las cañas las traen de allá de Pucla, de este lado, ¿no? Donde hace calor. Estas son las variedades de plátano que les decía, ¿no? De estas variedades no se mete allá en Día de Plaza, ¿no? En Tlaxiaco, nomás en esta región, ¿no? Que es Santiago Uxtlahuaca, es donde hay bastante y en verdad sabe riquísimo. Vamos a seguir grabando un poquito, ¿no? Que a ver si hay otra variedad de plátano, ¿no? Porque sí, es lo que hay bastante de este lado. Como acá hay bastante. Chúng ta chuyện buena, cha tụng sao buena ca xin là chỉ sao, tất cả này nhá, xin là nhiều buena skill, chỉ sao chỉ nhá, nhiều đã bị chỉ sao ra nhá, cũng biết cái bác hay là chỉ sao ra, xin là nhiều, tất cả các số lượng chỉ về quỹ chỉ qua, xí con này rồi ra nhá, cái gì bên nào chỉ qua quên nhá, xin là những chỉ cần, quan trọng anh quên chỉ có gì chỉ nhá, chỉ là bị skill ra, chỉ chỉ là bị đi nó chỉ cái là chỉ nhá, có mấy tổ số những chỉ cái gì, nhá yo, tất cả nhá. Ya nani Tabasco tomo ya kichi kwa chinya chigara nya wa yera mishinani ya nya wan chini ku so sigo naran cha chiswa nya mishinani nyu wan nasku ya chiswara nya je kwa anu ni wen chi ka yo anda kani nya ga mishinani ra nya to no nya yo ra tsaki so na nya kwa su wen nyu wen na triki so ni chiswa kwa yo wa tsaki na tan chi ga nya wi tani yo ni je di so wen na o na shiko Shiko wen jika, nika anda kwa sona ronda shiko na nika taganya, mishinani tu jika tsaki sona bi. Ye tu dishi tu dishi tu kuni wenda kwa ne ye wen dishi shiko na. Ye quả đủ giá xí con nào quan trọng ai cái gì nào và chỉ nhà nhiều giọt có chưa quả chỉ nhà cả như thế này nhá quả chỉ nhà đi về chưa chỉ cả và chỉ bên nào xí có như thế này nhá với giá yo giá ít chưa rồi bạn à sao chỉ với giá yo thôi là nó sao nó chỉ còn được qua và số bị bỏ sai tan cho anh như cái gì nhá giá ta xí rồi ta tu và chỉ bên đi chỉ sao mà cô chỉ bên ta qua bên đi với giá yo nhà chỉ thì nó chỉ là chỉ có giá cái gì kia, ta chỉ số anh hoa, cái gì quả giá tôi chào ra nhà, quả chỉ có chưa vậy rồi, sao son giá chưa ra. Saludos, ¿cómo le está yendo? Ya casi levantan el puesto. Casi quiere el agua. El agua, ¿no? Sí, quiere el agua porque ya empezamos a levantar. Ya depende de la lluvia, ¿no? No, sí, pues el agua viene, pues luego levantamos y si no, quedamos un poquito más tarde. Más tarde. Sí, jovencito. Pues acá andamos. Sí. Ya mañana pasamos. No, ya está, acá lo esperamos. Dale, pues, hasta luego. Sí, hasta luego, Bueno, todas estas personas que venden todo lo que es estas variedades, ¿no? De chile,
Ahí para la gente que a lo mejor quieren hacer mole y todo eso, pueden pasar acá en Santiago Guxtlahuaca. La verdad, hay bastante variedad de chile, ¿no? O la gente que tiene restaurantes, ¿no? Que tiene comedor para preparar una salsa riquísima, ¿no? En molcajete, pues les recomiendo que vengan acá en Santiago Guxtlahuaca. Yo ahora cuál nhà bueno aquí sí chico güey ya y chío mà chỉ güey ya nhận xin anh tất nổ số güey ya tất rồi con này güey sao güey mol con này güey y chỉ va chỉ bị có nhà xin anh quinti yo ando grabando para mi página, a ver si nos puede platicar un poquito. ¿No tiene? Ah, está bien. ¿Esto qué es allá? Cô nhà xin anh nhà buena nhà sao mua thì tôi nhớ là nhà nhà có người ta cả tôi nó chỉ nhà quá xí đây các cha có ở tôi nó chơi nhà chứ vậy nhiều rồi chứ xin nhà chơi nhà bà mấy bữa nào đi vô ra tôi nó nhà tôi có xí con nào về nhà rồi là cô ta can đi đâu tôi cái sao tôi có người vậy sao vậy mua gì cho nó cha vậy nó xin cái gì nó tôi nhiều rồi. Mira, aquí quieren mi Valentín de la Sierra. ¿Verdad? Se llama Valentín. Es el mero cargador del... Valentín de la Sierra. Dale, saludos. Tôi chỉ với đi con nhìn ta qua chắc cái chứ sao nhỉ? Chứ sao ý chỉ đối với mẹ số bên nào? Thì xin anh đi coi chắc chắn đại gia sinh hoạt ra gì nhỉ? Chắc chắn đại gia rồi. Chỉ kỹ hoạt chỉ với đi chứ sao là cô nhà già với đi ta qua với đi chắc cả lứa.